Gracias. Muy buenas tardes para todos. En nombre de la Fundación Festival Internacional de Historia, pues es una gran satisfacción presentarles hoy a el historiador cochabambino Robert Brockman Schroeder. Robert nació en Cochabamba, es historiador, es periodista, autor, traductor y fotógrafo. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica San Pablo de La Paz y periodismo en Arizona State University. Es fellow del Centro Hemisférico de Estudios en Defensa en Washington, D.C. y fue editor general en el periódico La Razón y encargado de comunicaciones de la ONU en Bolivia. Actualmente es escritor, profesor universitario y consultor en comunicación estratégica. Es columnista y autor de varios libros. El General y sus presidentes, publicado en 2007. Soldado, rebelde y marica, publicado en el mismo año. Tan lejos del mar, en el 2012. Dos disparos al amanecer, en el 2017. Y 21 días de resistencia, en el 2021. Robert, es un placer estar contigo. Adelante en esta conferencia de hoy. Estimada Beatriz, muchísimas gracias. Estimados amigos y amigas, un privilegio estar con ustedes en este espacio, que me permitan ustedes mostrar un tema que creo que es interesante para todos en América Latina, como es la presencia de un personaje histórico de las dimensiones de Ernst Röhm. Ernst Röhm fue el segundo hombre del nacionalsocialismo, del nazismo en la etapa temprana hasta el año 1934. Y pues hay que preguntarse un poco cómo es que una figura de este tamaño llega a estar en un país como Bolivia. Y ahí es donde yo quiero empezar a ponerlos en contexto. Es necesario poner un contexto latinoamericano importante. A partir del último cuarto del siglo XIX, entra en América Latina, en varios países de América Latina, una fiebre, llamémosla así, por la profesionalización de las Fuerzas Armadas, de sus respectivos ejércitos. ¿En qué consistía la profesionalización? En traer a los países misiones militares europeas que le enseñaran y establecieran su modelo en los respectivos ejércitos. Estos países que van a recurrir a la profesionalización son especialmente, no exclusivamente, pero los más importantes, siguiendo de norte a sur, México, Nicaragua, Colombia, Bolivia, Chile. Importantemente, quizás de estos países el más importante, el cual nos vamos a servir para hacer un contraste, es Chile. Pero antes de eso, ¿cómo llegamos a las misiones alemanas propiamente dichas? Durante este tiempo, en el último cuarto del siglo XIX, primer cuarto del siglo XX, sobre todo en el siglo XIX, era el país más prestigioso militarmente, Francia, ¿no? Se traía o se quería traer sobre todo misiones francesas. Es el caso de Bolivia. A Bolivia va a llegar una misión francesa, por ejemplo, pero luego va a suceder que en 1870-71 va a tener lugar en Europa la guerra franco-prusiana, ¿no? Los estados nacionales alemanes, liderados por Prusia, unificados por Prusia, derrotan a Francia, a la Francia imperial, y no solamente la derrotan militarmente de forma bastante humillante, sino que además entran a París y capturan al emperador Napoleón III. Entonces, como que el prestigio el prestigio militar de Francia queda bastante mellado y empiezan a preguntarse los latinoamericanos, ¿vale la pena traer misiones francesas? ¿Por qué no pensamos mejor en traer misiones alemanas? Y el primer país en hacerlo muy seriamente es Chile, a fines del siglo XIX. Trae una misión liderada por un coronel
que se llamaba Emil Körner. Quizás una de las misiones, junto con la de Bolivia, probablemente la que ha tenido más incidencia en la política interna de un país latinoamericano. Llegado el momento, el coronel Emil Körner va a liderar una facción en una guerra civil en Chile y eventualmente va a dirimir quién va a ser el presidente en determinado momento. Entonces, Emil Körner es una figura extranjera, alemana, que incide profundamente en la historia de Chile. Cuando Chile pide la misión militar alemana, lo hace de la forma más formal posible y Alemania como Estado acepta. Es una misión estatal alemana a la cual a estas decenas de oficiales alemanes los va a despedir el Kaiser Guillermo, el emperador mismo, al puerto, y les recomienda que en cualquier caso, en la eventualidad de que hubiera una guerra civil o algo, les recuerda a los soldados alemanes que el ejército alemán no dispara contra el ejército alemán. Bien, ese es el capítulo de Chile que lo vamos a guardar en nuestra memoria un ratito para ver luego los contrastes con la misión boliviana. A principios del siglo XX ya llega a Bolivia, el gobierno boliviano trae una misión francesa, liderada por un coronel de apellido Sever, que llega a estar realmente muy poquito tiempo, no el suficiente como para, digamos, que sus semillas fructifiquen, pero sí el suficiente como para que el ejército boliviano adquiera las formas francesas, ¿no? Uno cuando veía al ejército boliviano en esa época, veía un ejército francés en cuanto a los uniformes propiamente dichos. Vence el contrato del coronel Sever y Bolivia está buscando traer una misión alemana. Estamos en el gobierno del presidente Eleodoro Villazón, es el año 1911, el embajador de Bolivia en Alemania publica en las revistas militares alemanas que Bolivia está buscando una misión de oficiales que quieran ir a instruir a su ejército, y responde un mayor que se llama Hans Kunt, que había estado preparándose para una eventual guerra, si es que sucedía, contra el frente, contra Rusia, contra los eslavos. Él estaba aprendiendo ruso, era un oficial de Estado Mayor. Él atiende este pedido y se pone como voluntario para venir a Bolivia, pone unas condiciones de sueldo bastante exigentes que son aceptadas, y Bolivia va a traer una misión militar alemana conformada por alrededor de 30 y pico oficiales, encabezada por este mayor Kunt. ¿Cuál es la diferencia entre esta misión militar alemana en Bolivia y la misión militar chilena que acabamos de ver? Que esta no es una misión del Estado alemán. No es que el Kaiser va a despedir a la misión militar alemana que va a ir a Bolivia, igual que hizo cuando despidió a la misión que fue a Chile. Probablemente aleccionado por lo que había sucedido con Chile, donde había casi probablemente los soldados alemanes habían quedado en los dos bandos contendientes en esta guerra civil chilena. Los alemanes se tomaban con mucho más cuidado el mandar estas misiones. Por lo tanto, no es una misión oficial del Estado alemán enviada a Bolivia, sino que son simplemente unos soldados alemanes que han pedido licencia al ejército para ir a prestar una misión a Bolivia. Esa es la figura, ¿ya? Están de licencia, pero no es una misión enviada por el Estado alemán. De todas maneras, eso no hace diferencia. Los soldados alemanes llegan en 1911 y van a tener un enorme impacto en la conformación, en la estructura, en las costumbres y en una serie en la doctrina del ejército boliviano desde el primer momento. La primera misión del general Kunt va a durar hasta la Primera Guerra Mundial, hasta 1914, y quiero permitirme mostrarles dos fotografías interesantes que nos van a mostrar la evolución de los uniformes, por lo menos los uniformes que vienen aparejados obviamente a la doctrina y a todo lo demás, de cuando recién llega y unos años después. Fíjense ustedes, en esta fotografía tenemos a un grupo de oficiales bolivianos en los uniformes oscuros, que son uniformes afrancesados completamente, ¿no? Con el kepí plano y el tipo de sacos con los botones, etcétera, todo muy afrancesado, y tenemos ahí a Kunt y a otro oficial alemán con sus uniformes alemanes. Unos años más tarde, cuando ya se ha consolidado la misión militar alemana, y podemos ver aquí
cómo se ha cambiado la costumbre de los uniformes. Tenemos ahí en el centro otra vez al general Kunt, ya es general en el ejército boliviano, rodeado de oficiales bolivianos con uniformes bolivianos, pero ya a la manera alemana, ¿no? Este dato es importante. Bien, eso está sucediendo en Bolivia. En Bolivia el general Kunt va a tener una importancia realmente muy grande, muy grande. Va a venir en 4 misiones diferentes. Desde 1911 hasta 1939, va a conducir la guerra del Chaco, es decir, va a tener una incidencia política gigantesca también. Tenemos aquí al general Kunt en unas maniobras en el altiplano boliviano, ¿no? Que le encantaba hacer este tipo de cosas. Un tipo que era realmente muy relevante. Bien, ahora nos vamos a ir a ver directamente a nuestro amigo Ernst Röhm. ¿Quién era Ernst Röhm? Sobre quien trata el fondo de esta exposición. Ernst Röhm nació en Baviera. Baviera era uno de los reinos, uno de los territorios nacionales que conformaban el Imperio Alemán, que fueron a la Primera Guerra Mundial. Ernst Röhm llegó a ser capitán en el ejército imperial alemán durante la guerra. Se destacó muchísimo, fue un héroe de guerra muy condecorado, estuvo herido 2 veces, herido de mucha gravedad, recibió las máximas condecoraciones por heridas de guerra, entre otras hazañas que había tenido, y una de estas heridas de guerra prácticamente le destrozó el rostro con esquirlas de una granada que explotó cerca de él y le quitó el puente de la nariz, ¿no? Röhm era una persona que amaba profundamente la guerra y el conflicto y la vida militar, ¿no? Y el estar entre hombres era una cosa que era muy de él. Él se sentía muy cómodo en esa vida. Y cuando terminó la guerra, él fue uno de los 100.000 hombres que el Tratado de Versalles permitió que quedaran en el ejército imperial, a cargo de varias cosas en Alemania. Él era bávaro y la capital del reino de Baviera, ¿no? El reino dentro del Imperio Alemán, era Múnich. Y él cumplía unos roles importantes dentro de la milicia en Múnich. En Baviera, después de la Primera Guerra Mundial, surgen como contagiados por la revolución bolchevique, que tiene lugar en Rusia en 1917, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial en Alemania y especialmente en Múnich, surge una república soviética bávara. ¿Ya? Los bolcheviques alemanes toman el poder en el reino de Baviera brevemente y son reprimidos sangrientamente por el ejército, un ejército en el cual Ernst Röhm toma parte, ¿no? Él toma parte, y esta lección sobre esta república popular bolchevique de Baviera es una lección política muy importante para los políticos bávaros que deciden empezar a controlar este tipo de partidos radicales que aparecían de la izquierda y de la derecha para tratar de evitar un nuevo surgimiento de una república de esta clase. Entre otras cosas, Röhm también está a cargo del acopio de armas para un eventual futuro ejército alemán que renazca, ¿no? Porque el ejército alemán, como una de las sanciones por la derrota de la Primera Guerra Mundial, ha sido reducido a su mínima expresión, que son 100.000 hombres. Para América Latina es un horror de gente, pero en Alemania era realmente muy poquito. Y Röhm está encargado de preservar las armas. Tiene una cantidad gigantesca de armas guardadas. Y otra de las misiones que le dan al capitán Röhm es que supervise estos partidos políticos que surgían en Múnich sobre todo, y que los espíe y que reporte a las autoridades militares. El capitán Röhm le encarga a un cierto cabo llamado Adolfo Hitler, que vaya a espiar a determinado grupo. Y este determinado grupo que le toca a Hitler es un partidito chiquito, es un partido de una cervecería compuesto por una decena de personas que se dedican a lanzar discursos incendiarios en una cervecería, que se llama el Partido de los Obreros o de los Trabajadores Alemanes, cuya sigla en alemán es DAP. Hitler va y escucha y reporta a sus superiores, y
y le parece, empieza a parecerle interesante las ideas que plantea este partido, que es muy radical. Como todos sabemos, los extremos políticos se tocan, y en este caso la derecha, la ultraderecha política se toca con la ultraizquierda política, y a Hitler, que le había lastimado tanto la derrota en la Primera Guerra Mundial, y que le echaba la culpa, entre otras cosas, a los judíos por esta derrota, empieza a escuchar mensajes en esta cervecería que le gustan, ¿no? Y cuando reporta a Röhm, le dice: capitán, yo creo que usted debería venir a ver este grupo, porque tienen ideas interesantes. No creo que sean peligrosas, sino más bien saludables. Y entonces Röhm va, y empiezan a acudir los dos juntos a las reuniones que tenían que ellos que espiar y reportar, y empiezan a interesarse seriamente. Tan seriamente que Hitler empieza a tomar parte en estas reuniones, y eventualmente incluso a dar discursos. Llega el momento en que Hitler tiene que ser desmovilizado. Ya no va a ser el cabo Hitler que hace estas misiones de espionaje, sino tiene que adscribirse obligatoriamente a la vida civil. Y entonces Hitler se va a dedicar enteramente a la política, y va a dedicarse a este partido. Y va a convencer al capitán Röhm, que entre tanto se ha convertido en su amigo de verdad, ¿no? Röhm va a ser una de las muy pocas personas que se va a tutear con Hitler a lo largo de su vida. En esta época en alemán es muy inusual tutearse, ¿no? Y solamente las personas muy, muy íntimas se tutean. Y entonces Hitler se queda en el partido, mientras que Röhm está en la milicia. Y Hitler se vuelve miembro del partido, decide militar, y saca su carnet del partido, lo mismo que Röhm, y siguen siendo amigos. Y estamos llegando al año 1922, 1923. Nos acordaremos de una cosa que está sucediendo en Italia. En Italia, en el año 1922, el partido fascista de Benito Mussolini, que ha crecido a partir de 1919, después de la Primera Guerra Mundial, de forma extraordinaria, toma el poder en Italia luego de una marcha sobre Roma, ¿no? Donde los fascistas, que son los camisas negras, lo de las camisas es importante en esta charla, los camisas negras marchan sobre Roma, y el rey Humberto de Italia se ve un poco obligado a ofrecerle a Benito Mussolini ser primer ministro de Italia, ¿no? Y se convierte en el primer ministro fascista de Italia. Posteriormente va a deshacerse de todas las formas democráticas y se va a convertir en una dictadura totalitaria fascista. Esta forma en la cual Benito Mussolini ha tomado el poder en Italia le parece a Hitler un ejemplo, y dice: nosotros los nacionalsocialistas deberíamos hacer lo propio. Entre tanto, Hitler ha derrocado al jefe del partido obrero alemán, y no solamente lo ha derrocado, sino que además le ha cambiado de nombre al partido. Ya no se llama solamente el Partido de los Obreros Alemanes, sino el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, o de los Trabajadores Alemanes, con la sigla NSDAP, ¿no? Y la palabra nazi viene de la contracción de las dos palabras nacional socialista, ¿ya? Nazi. Entonces, el partido nazi. Bien, a Hitler le parece extraordinariamente interesante y ejemplar lo que ha hecho Mussolini, y dice: nosotros en Múnich deberíamos tomar el poder de la misma manera que ha tomado el poder Mussolini. Y planifica una marcha sobre Múnich parecida a la de Mussolini, con la planificación de la toma de ministerios y de instituciones. Nos acordaremos que Alemania es un país altamente federal, ¿no? Y Baviera es prácticamente una república federal con mucha autonomía. Entonces tiene sus propios ministerios, sus propias reparticiones de Estado, que son algunas de ellas tomadas por los nazis, sobre todo las que le han encargado a Röhm, que son tomadas por Röhm. Pero el resto del golpe de Estado supuesto cae porque está muy mal planificado y peor ejecutado por Hitler, que es un total bisoño en el tema de la política. Entonces, en noviembre del 1923,
este intento de toma del poder por parte de Hitler en Múnich fracasa radicalmente, rotundamente. Hay varios nazis que mueren abaleados en la calle. El propio Hitler se disloca un hombro. Personajes que son muy, muy prominentes posteriormente, como Göring, por ejemplo, se ve obligado a escapar, escapa a Austria. Y Hitler es tomado preso y Röhm es expulsado del ejército. A Hitler se le hace un juicio, va a la prisión de Landsberg, en el mismo reino, en la misma República de Baviera, donde se supone que tenía que purgar 4 años de cárcel, pero solamente purga poco más de un año, y él aprovecha ese año para escribir su obra ideológica, Mi lucha, su Mein Kampf, ¿no? Y entre tanto, Röhm, que ha sido expulsado del ejército como castigo por su participación en esta pretensión de golpe de Estado, se queda un poco, bueno, muy, muy afectado por el hecho de haber sido alejado del ejército, que era su vida, pero se dedica a organizar a lo que van a ser las camisas pardas, ¿no? La Sturmabteilung, la SA, el brazo armado del Partido Nacional Socialista. Aquí es importante hacer una digresión y una explicación. Nos acordaremos que los fascistas en Italia son los camisas negras, ¿no? Un poco más tarde en España los falangistas van a llevar camisas azules. En Bolivia los falangistas bolivianos años más tarde van a llevar las camisas blancas. Los peronistas en Argentina van a ser los descamisados, ¿no? Es decir, la camisa tiene una simbología importante en la ideología de estos años. Y en este caso, los camisas pardas, ¿por qué van a tener camisas pardas los nazis? ¿Por qué? Porque se hacen de un lote de camisas importante que estaba destinado a las tropas coloniales alemanas antes de la Primera Guerra Mundial, las tropas coloniales en África, y por lo tanto eran camisas pardas. Se hacen con este lote, se visten con camisas pardas y a partir de ese momento se los conoce a los nazis como los camisas pardas, que tienen el nombre, repito, de la sigla de SA por Sturmabteilung o tropas de asalto. Y Röhm organiza tan bien estas tropas de asalto que empieza a convertirse la SA, no tanto el partido nazi, sino la SA se empieza a convertir en una organización nacional, siendo que el partido nazi es una organización todavía muy muniquesa y casi ni siquiera enteramente bávara siquiera, ¿no? Entonces, Röhm proyecta su poder militar más eficientemente que Hitler, que está en la cárcel, con el fin, ¿no?, concordado con Hitler antes de la caída en la cárcel, de que querían tomar el poder por la violencia. Cuando Hitler cumple su pena de cárcel, luego de haber escrito además Mein Kampf, y sale de la cárcel, tiene un encuentro con Röhm y le dice: sabes, Ernst, he reflexionado y creo que no debemos intentar tomar el poder con violencia, sino a través de las urnas y por la vía democrática. Esto le cae como un balde de agua fría a Röhm, que se le cae esto tremendamente mal. Estamos en 1925 y dice: pues entonces yo no tengo nada que hacer en el partido, ¿no? O sea, yo tengo una idea de lo que debemos hacer y es tomar el poder por la violencia. He organizado un cuerpo para hacerlo y lo que tú me dices me deja colgado. Entonces no sé qué hacer. Renuncia Röhm a todos sus puestos en el partido y no tiene prácticamente, da un salto al vacío, ¿no? No tiene nada que hacer, no tiene cómo ganarse la vida. Se dice que en esta época Röhm vive como un animal, ¿no? Haciendo trabajitos por aquí y por allá, durmiendo, pernoctando en la casa de amigos por aquí y por allá, pero sin domicilio fijo, sin trabajo fijo. Una muy mala vida desde 1925 hasta 1928. ¿No? Todas las historias del Tercer Reich y del partido nazi nos cuentan esto y nos dicen luego, y de pronto Ernst Röhm desaparece y lo próximo que se sabe es que era instructor de tropas en Bolivia. ¿Cómo es que llega a Bolivia en este momento? O sea, este es el momento en que hace el clic y el contacto. Estaba en Alemania uno de los militares que había pertenecido a las misiones militares alemanas, que era el coronel Guillermo Kaiser, y estaba buscando oficiales para una nueva misión. ¿Por qué sucedía esta nueva misión? Porque en Bolivia había tenido lugar un incidente importante en aquel momento internacional, que es el incidente de Fortín Vanguardia, en el territorio del Chaco que se disputaban Bolivia y Paraguay.
Ambos países estaban, que los reclamaban con papeles coloniales, cada uno, a cada mapa boliviano sacaba Paraguay un mapa paraguayo hecho en las colonias, durante la colonia, ¿no? Es decir, realmente había una disputa ahí de legalidad y de propiedad desde hacía muchísimo tiempo, y existía en el interior del Chaco, más cerca de lo que hoy día es Bolivia, un fortín que se llamaba Vanguardia. Los paraguayos, en diciembre de 1928, mandan un contingente militar importante, ¿no? Como de 300 hombres entre caballería e infantería. Toman el fortín, hay varias muertes bolivianas, ¿no? Se destruye el fortín y se llevan prisioneros al resto que no han matado los paraguayos. Y esto se convierte obviamente en un incidente internacional muy importante que tiene lugar justo coincidentemente con una reunión de lo que entonces era el presidente de la OEA, que se llamaba entonces la Conferencia Panamericana. Pero no vamos a entrar en ese detalle. El incidente es tan grave que Bolivia decide movilizar a su ejército y ir a tomar unos fortines paraguayos que estaban en lo que Bolivia decía eran territorio boliviano. Se resuelve llamar a Kunt, que había sido devuelto, había regresado a Alemania, estaba en su segunda, había terminado su segunda misión, venía la tercera misión de Kunt. Lo llaman a Kunt, Kunt dice tenemos que juntar unos cuantos militares más, le encarga a este Guillermo Kaiser que reclute unos cuantos. Guillermo Kaiser recluta a Röhm y 2 días después de que se pone en contacto con él, Röhm estaba en un barco con rumbo a Bolivia. En el barco se encuentra con Kunt y los otros oficiales además, y después, luego de un mes de travesía, llegan a Bolivia el 1 de enero de 1929. Para esta fecha ya se había resuelto el incidente militar de Fortín Vanguardia por la vía diplomática. La vía diplomática había resuelto que era Paraguay el agresor y que por lo tanto tenía que pagar ciertas reparaciones, etcétera, lo cual se hace sin demasiado problema. Y cuando llega Röhm a Bolivia, ansioso de una guerra, desde luego, porque le encantaba la violencia y él siempre lo dice expresamente en sus memorias, yo soy un hombre violento y yo progreso y medro y crezco cuando hay violencia, llega y de pronto no hay guerra, ¿no? Y para él es una gran decepción, pero esto se ve más o menos compensado por el hecho de que el capitán Röhm en el ejército alemán se convierte en el mayor Röhm en el ejército boliviano y se encuentra con la sorpresa muy placentera para él de que el ejército boliviano estaba hecho a imagen y semejanza del ejército alemán. Por lo tanto, las formas de dar órdenes, la estructura, la doctrina, todo era alemán y él decía, lo único que necesito hacer es traducir mis pensamientos al español para que se traduzcan en las cosas que yo realmente quiero y se hacen de forma muy eficiente. Röhm es nombrado debajo del general Kunt como el segundo oficial alemán más importante de esta misión alemana de este periodo en particular. Habiendo sido político, Röhm se da cuenta de que le podía serruchar el piso a Kunt y empieza a hacerlo seriamente. Y como era un hombre poco discreto y bastante brutal, Kunt se da cuenta de las intenciones de Röhm y lo empieza a enviar a los destinos militares más remotos posibles, ¿no? Bolivia es un país grande con una gran diversidad geográfica y lo manda al Chaco, a las partes más tórridas y más calientes y más lejanas, y también lo manda a un pueblito que se llama Uyuni, que está cerca del Salar de Uyuni, a una gran altura, que es además cerca de uno de los puntos más fríos de Bolivia y más aislados, etc. Entonces, Röhm está en este periodo breve que está en Bolivia, que son 2 años, va a conocer muchos puntos diversos de Bolivia. Y desde estos puntos diversos y remotos le va a escribir cartas a su confidente, un psicólogo alemán, un médico, un doctor de apellido Heimsoth, y le escribe por lo menos 4 cartas conocidas a Heimsoth, que también era homosexual, y aquí es importante, aquí empiezo a entrar en el tema de la homosexualidad de Röhm y por qué es importante en esta historia. Normalmente no debería interesarnos el sexo o la orientación sexual de una persona, pero en este caso va a tener implicaciones políticas y por eso es que mi libro titula Soldado, Rebelde y Marica, ¿no? En este caso,
Röhm, que en sus memorias dice que se había dado cuenta de que era homosexual cuando tenía 38 años. Yo no sé si es posible darse cuenta de esto cuando uno tiene 38, pero él lo dice, démosle fe. Y que incluso había participado en orgías en la Primera Guerra Mundial, como todos los soldados, y que había tenido sus aventuras con prostitutas y que había tenido mujeres por todas partes, pero que en general las mujeres en ese momento ya le daban horror y que realmente prefería las relaciones con los hombres, ¿no? Todo esto le dice en las cartas a su confesor, a su confidente, y se queja en estas cartas, sobre todo en las cartas que escribe desde Uyuni, que en Bolivia no le es posible encontrar esta clase de amores, ¿no? Aquí era como que en Bolivia es inconcebible que hubiera gente homosexual. Obviamente que la había, solo que estaba bien oculta, como en todas partes. Eh, y que estaba esperando ansiosamente a tener sus próximas vacaciones para poder ir ya fuera a Chile o sobre todo a Buenos Aires, pero que el viaje era muy largo y muy caro y todavía le faltaba mucho para sus vacaciones. Entonces se quejaba de esto y era muy explícito en estas cartas. Estas cartas van a tener unas consecuencias políticas muy importantes en Bolivia un par de años después. Bien, entre tanto en Bolivia está sucediendo lo siguiente. Kunt, que es el jefe del ejército, lleva a cabo unos juegos, ¿no? unos juegos de guerra, donde Kunt es el jefe de una de las facciones, la facción roja, y Röhm es jefe de la otra facción, que es la facción azul, en el altiplano boliviano, donde no hay obstáculos grandes, salvo la altura. Hacen estos juegos de guerra y en los dos juegos de guerra en que participan, Röhm gana las dos batallas, ¿no? Lo cual le duele mucho a Kunt, que se tenía a sí mismo por un gran estratega, y eso todavía agudiza más la contradicción y la rivalidad entre ambos hombres, ¿no? A todo esto hay que apuntar además que siendo nacionalsocialista, nuestro amigo Röhm era un radical antiliberal, antiaristocrático, sobre todo. Este es un gran paraguas, ¿no? O sea, él estaba probablemente más cerca de ser socialista, comunista, bolchevique, que de ser liberal, burgués o aristócrata, si ustedes quieren, eh, por el tema de que los extremos que se tocan, ¿no? Entonces, él sentía gran desprecio por Kunt, por todo lo que representaba. Kunt representaba a la vieja aristocracia prusiana, ¿no? Con conocimientos antiguos, anticuados, qué sé yo, etcétera. Entonces, todo esto representaba la antítesis de lo que a Röhm le gustaba y le interesaba. Él quería, por ejemplo, y esto lo vamos a ver más intensamente más tarde, que su ejército, la SA, fuera la base del futuro ejército revolucionario alemán en un eventual régimen nacional socialista que reemplazara a los viejos generales prusianos, de los cuales era representante típico nuestro amigo Kunt. Bien, entonces, están cociéndose papas están cociéndose habas en Bolivia, con el tema de que el presidente de ese entonces, que se llama Hernando Siles Reyes, es un buen presidente, es un hombre que cree en la democracia, pero como sucede mucho en nuestros países latinoamericanos, le ha picado el virus del caudillismo y cree que es irreemplazable y que su programa de gobierno debe ser culminado y que por lo tanto necesita prorrogarse en el poder. Entonces empieza a pergeñar una serie de jugarretas políticas para prorrogarse en el poder, de lo cual la gente se da cuenta. Y una facción importante del ejército le dice, presidente Siles, con una carta anónima bastante terrible, le dice, presidente Siles, le rogamos que usted no intente prorrogarse en el poder porque lo vamos a derrocar. Si usted hace eso, vamos a defender la Constitución y lo vamos a derrocar. No obstante, no hace caso el presidente Siles y sigue insistiendo con su jugarreta, la lleva a cabo y efectivamente intenta prorrogarse. Entonces se sucede una serie de manifestaciones de la sociedad civil, sobre todo en La Paz, pero también en otras ciudades donde la gente sale a las calles a manifestarse durante un mes, en el mes de mayo de 1930.
No hubiera pasado esto a mayores porque una manifestación de civiles no era realmente lo suficientemente fuerte como para hacer temblar a una presidencia, pero va a suceder que una unidad militar se va a pronunciar al respecto y esta unidad militar va a causar un efecto dominó con el resto de las unidades militares del ejército en todo el país y va a causar eventualmente la caída del gobierno del presidente Siles. Esta unidad militar se llama el Regimiento Camacho, que está situado en la ciudad de Oruro. El Regimiento Camacho tiene un jefe, un oficial que es un general que se llama Carlos de Gumucio, pero el general Carlos de Gumucio ha viajado al Ecuador para la celebración de, no me acuerdo si es el nacimiento o la muerte de Antonio José de Sucre. Y por lo tanto, la unidad militar ha quedado bajo el mando del mayor Ernst Röhm. Röhm siempre va a decir en sus cartas y en toda su correspondencia que él nunca participó en la revolución, en el golpe que eventualmente va a terminar con el derrocamiento del presidente Siles. Pero si él no hubiera permitido, si él no hubiera dejado que sus oficiales participen en el golpe de Estado o en la zonada militar, seguramente no hubieran podido hacerlo y no lo hubieran hecho. Entonces es la unidad militar comandada por Röhm la primera que se levanta, se pronuncia y causa un movimiento generalizado que va a terminar en una masacre muy, muy, muy fuerte, la masacre más sangrienta, con más víctimas hasta la Revolución Boliviana de 1952. Y aquí el ejército va a quedar dividido. El ejército va a quedar dividido de una forma muy interesante. Todos los oficiales alemanes comandados por Kunt están del lado del presidente Siles, son los leales al gobierno. El único oficial alemán que está del lado de los insurrectos es el mayor Röhm. Se dan las cosas de una manera muy violenta, muy, muy violenta. Hay un momento en que están a punto de derrotar a la insurrección, los leales al presidente Siles, pero en el último minuto la tortilla se da la vuelta y eventualmente el presidente Siles es derrocado. Se dice que los insurrectos, y esto no lo he podido comprobar, pero hay varios testimonios que dicen que esto fue así, pero yo no he visto un documento que lo dijera, que los insurrectos le habían ofrecido al mayor Röhm el puesto del general Kunt, es decir, el jefe de Estado Mayor, que significaba el comandante general del ejército. Pero una vez que consiguen el poder, los insurrectos no le cumplen la palabra al mayor Röhm. El mayor Röhm se queda un poco en el aire esperando qué es lo que está sucediendo. Kunt va a sufrir un exilio espantoso, horrible, su casa va a ser saqueada, va a tener que refugiarse en la embajada alemana, va a tener que, su huida, su fuga del país es espectacular, mientras que Röhm está en una situación bastante expectable dentro del ejército. Todos los demás oficiales alemanes salen del país, excepto Röhm, pero él está esperando que lo nombren y nunca lo nombran. Entre tanto, en Alemania está sucediendo otra cosa interesante. Hay elecciones en Alemania y la SA, que ha continuado existiendo bajo el liderazgo de otro militar alemán que se llama Erich von Salomon, le está exigiendo a Hitler cuotas de poder. Le está exigiendo tener muchos más candidatos para diputados en el Reichstag de los que Hitler puede ofrecerles. Y entonces Hitler está en este brete de que no tiene los suficientes puestos para ofrecerles a los miembros de la SA, porque hay otras presiones también de otros miembros del partido y de otras organizaciones del partido. Y llega el momento en que incluso un jefe de la SA se aproxima a Hitler y lo abofetea, ¿no? Y lo agrede físicamente. Imagínense ustedes ser ese oficial, ¿no? Hitler se asusta y decide llamar a su amigo Ernst Röhm y le manda un telegrama diciendo: te necesito urgente para venir a comandar otra vez, para ser el jefe de Estado Mayor de la SA. Röhm, decepcionado en Bolivia por no haber sido nombrado jefe del ejército, acepta de inmediato el llamado de su amigo Hitler, regresa a Alemania y está de vuelta en Alemania en marzo de 1931. Es un periodo de mucho caos político en Alemania. Hay constantemente elecciones, caídas de gobiernos, renuncia de cancilleres, etc. Y en 1932 va a haber otra vez unas elecciones donde Hitler va a ser candidato no al
a ser canciller, que es el jefe de gobierno, sino a ser presidente, que es jefe de Estado. Es actualmente la misma figura. En Alemania existe un canciller y existe un presidente, ¿no? En este caso, Hitler estaba compitiendo contra el presidente Paul von Hindenburg, mariscal de la Primera Guerra Mundial, de muchísimo prestigio, un caballero ya muy mayor. Entonces, el cabo Hitler de la Primera Guerra Mundial competía contra el mariscal Hindenburg en unas elecciones muy difíciles para los nazis, cuando surgen en público en la prensa socialdemócrata, o sea, los rivales políticos de los nazis, surgen las cartas que había escrito Röhm en Bolivia a su confidente Heimsoth sobre el tema de la homosexualidad. Y se convierten en un escándalo nacional muy importante, ¿no? La prensa ya no solamente socialdemócrata, sino también la prensa liberal, toda la prensa comunista, toda la prensa que era antinazi, empieza a hacerse eco de las cartas de Röhm y empiezan a retratar a los nazis como homosexuales, ¿no? Empieza a aparecer el símbolo, digamos, o la equivalencia, ser nazi es igual a ser homosexual. En esa época, terrible, ¿no? O sea, era un estigma. Y aquí aparece una figura de Hitler que es interesante, porque Hitler se entera de esto en un primer momento, cuando todavía no era tan grave el tema, pero ya era un tema de conversación, y dice: yo a mis hombres les exijo mucho, les exijo que se agarren a puñetes en las calles contra los enemigos, y que nos protejan y que hagan grandes sacrificios, y lo que hagan en las cuatro paredes de sus dormitorios no es cosa mía. Pero la cuestión se convierte en tan intensa que finalmente llega a molestar a Hitler y obviamente a lastimar sus pretensiones electorales. Y entonces lo convoca a Röhm a la Casa Parda, que era la casa del partido en Múnich, y le da una reta monumental, ¿no? Los testigos dicen que todas las ventanas del edificio temblaban ante el vozarrón de Hitler que lo reñía al viejo amigo Röhm, donde obviamente ya los roles se habían invertido. El viejo capitán y el viejo cabo, digamos, ya no era esa la relación, sino era el Führer versus el otro, el jefe de la SA, ¿no? Permítanme aquí hacer también otra pequeña digresión que es importante para ilustrar qué significa el partido, el movimiento nazi. Déjenme mostrarles una foto que es muy importante. Bien, ¿dónde está esto? Permítanme un segundito. Ven, fíjense ustedes en esta fotografía. Este es uno de los grandes campos en Nuremberg, diseñado por los nazis. Esto es del año 1934, o 33 probablemente. 33 o 34, sí. El libro es del 34, este evento puede haber tenido lugar el 33, donde se ve a las escuadras nazis. Ahí están probablemente la SA, la Juventud Hitleriana, la SS, todas las organizaciones que conforman el movimiento nazi. El movimiento nazi, y los nazis siempre se referían, y Hitler se refería a su partido, no a su partido, sino a lo suyo, a todo lo nazi, como unsere Bewegung, decía, nuestro movimiento. Y el movimiento estaba compuesto por dos brazos importantes. Uno era el NSDAP, el partido nazi propiamente dicho, del cual él era el Führer, y el otro era el brazo armado, la SA, del cual era jefe Röhm, y ahí los tenemos a los dos. Esta es la expresión, esta fotografía es la expresión del movimiento nazi, ¿no? Los dos jefes máximos del nazismo están en este momento ahí. ¿Ya? Cuando Röhm regresa a Alemania, ya con el puesto de jefe de Estado Mayor o Stabschef de la SA, se lleva consigo los símbolos del ejército boliviano. Esta fotografía es tomada en esa misma ocasión. Fíjense ustedes en los símbolos del cuello de Röhm, esa estrella de 6 puntas rodeada de hojas de laurel, de coronas de hojas de laurel. Ese es el ejército del ejército boliviano, el símbolo del ejército boliviano, todavía hoy en día, ¿no? Y él los utiliza como su símbolo personal del grado de Stabschef de la SA. En el futuro, ninguna otra persona va a utilizar este tipo de emblemas. Ahí está otra vez
Röhm con el jefe de la SS detrás de él, con los mismos emblemas. ¿Ya? Bien, este detallito quería ponerlo de manifiesto ahora antes de que se me pase. Bien, entonces Hitler le ha dado una reta monumental, le ha dicho que tiene que tratar de combatir en la justicia estos libelos, estas acusaciones falsas, desde luego, de homosexualidad, siendo que él es absolutamente abierto en su tema de homosexualidad. Todo aquel que quiere oír sobre la homosexualidad, él no tiene ningún problema en decir que es, salvo a sus superiores militares. Ante los superiores militares sí le da vergüenza y no se revela como tal, pero ante todo el resto del planeta, Ernst Röhm es vamos a decirlo así, es un evangelista de la homosexualidad. Él es un predicador de los beneficios de la homosexualidad. ¿Ya? Y Hitler le dice, bueno, tienes que llevar esto a los tribunales. Y Röhm, obediente y además muy alicaído y con el rabo entre las piernas, va a las cortes y le mete un juicio a los editores de los periódicos socialdemócratas que han publicado esto, y pierde en todas las instancias, ¿no? Acude por lo menos a 3 instancias y en todas las instancias se demuestra que él es el autor de las cartas. Entonces queda todavía peor el tema, ¿no? Y queda más de manifiesto esta imagen que intentan los antinazis pintar de que ser nazi es igual a ser homosexual. Y entonces ahí queda muy resentido. Y Hitler pierde estas elecciones no solamente por esto, este es un factor, pero no solamente por esto, está compitiendo contra una leyenda nacional, contra el presidente Hindenburg, y pierde. Pero pierde obviamente su estatus Röhm, ¿no? Y queda muy alicaído obviamente durante un buen tiempo. Va a pasar el tiempo y los nazis van a seguir ganando elecciones con mayorías relativas, nunca con la mayoría absoluta. Y es tal el caos político en Alemania y la inestabilidad de los gobiernos que eventualmente el presidente Hindenburg se ve presionado para nombrar al ganador de las elecciones de finales de 1932, nombrarlo canciller de la República de Weimar al ganador, que es Hitler, que había ganado con un 30 y pico %, ¿no? Entonces tiene una mayoría relativa, se ve obligado a hacer una coalición de varios partidos de derecha, y todos los partidos están felices de entrar al gobierno y dicen, a Hitler lo vamos a arrinconar muy pronto. Interesantemente, entre el 31, entre el 32, cuando ha perdido las elecciones presidenciales Hitler, y este momento en que ha sido nombrado canciller por el presidente, Röhm ha logrado rehacerse políticamente, ¿no? Se ha recuperado como el hábil político que es, ha recuperado su estatus y su imagen y es nombrado ministro sin cartera. Sigue siendo jefe de la SA, ¿no? La SA en este momento, en los años desde que ha regresado Röhm en 1931 hasta el 33, dependiendo a qué fuentes recurramos, tiene entre 2 y 4 millones de miembros, ¿no? Y Röhm acude a los cargamentos de armas que había guardado después de la Primera Guerra Mundial para armar a su ejército. A todo esto, el ejército de la República de Weimar, ¿no? Lo que se llamaba en este caso la Reichswehr, sumaba apenas 100,000 hombres contra los 2 millones o 4, depende cómo midamos, de Röhm. Entonces, obviamente, los generales estaban muy alarmados por esta resurgencia de un Ernst Röhm en el gobierno al mando de millones de hombres versus un ejército de 100,000. Y entonces, una vez que llegan al gobierno, Röhm le dice a Hitler, bueno, Adolfo, ha llegado la hora, ¿no? Y somos revolucionarios, ¿no ve? Entonces, es la hora de sacar de en medio a este ejército de viejos carcamanes aristocráticos y convertir a nuestro ejército en un ejército popular basado en la SA. La SA es el fundamento de nuestro futuro ejército nacional socialista revolucionario. Y Hitler no está para nada convencido de esto, por supuesto, ¿no? Hitler tiene compromisos con el ejército. Todo el poder que ha acumulado Röhm hasta este momento y va a seguir acumulando hasta mediados del siguiente año, 1934, muy hábilmente, por cierto, no solamente tiene alarmados a los generales y al ejército, sino también al entorno de Hitler. En el entorno de Hitler están Goebbels, está Göring, está Hess, está Strasser y una serie de otros.
Himmler es el jefe de la SA. Hitler tenía la característica de siempre duplicar las organizaciones de modo que compitieran entre ellas y él pudiera dirimir los conflictos. Hitler crea la SS, la Schutzstaffel, los escuadrones de protección, como una especie de guardia pretoriana. Ya no le era suficiente probablemente la SA, o quizás quiso hacer que duplicar una especie de SA para su protección personal, cuando la SA era, o sea, la SS era su protección personal, cuando la SS era la que salía a las calles a pelear contra los cuerpos paramilitares equivalentes de los comunistas, de los socialdemócratas, etcétera, ¿no? Entonces, y la SS era un cuerpo muy pequeñito, pero muy despiadado y muy bien aleccionado, y que juraba lealtad exclusivamente a Hitler, interesantemente, no al partido, no al movimiento, sino a Hitler. Entonces, hasta 1934 se van a juntar las fuerzas anti-Röhm, alarmadas por la acumulación de poder de Röhm, que además se va volviendo cada vez más levantisco y levantando la voz acerca de que él quiere que la SA sea la base de un ejército popular. Y los otros hombres empiezan a calentarle el oído a Hitler diciéndole, ojo, cuidado con Röhm, que tiene demasiado poder, que tiene demasiados hombres, que tiene otro proyecto diferente. Veamos qué es lo que va a suceder. Y aquí, dentro del movimiento nazi, se empiezan a ver ciertas tendencias centrífugas interesantes, ¿no? Por ejemplo, cada uno de los líderes tiene sus propias ideas, pero a todos los une el miedo a Röhm. En 1934, Röhm va a publicar una carta en la cual ya hace público ante toda la opinión pública, ¿no? Este era un debate interno dentro del partido nazi, pero esta vez ya se convierte en un tema de política nacional, el debate acerca de qué hacer con el ejército. Le dice, bueno, querido Adolf, además siempre en el tuteo, ¿no? La SA va a entrar en un receso, yo mismo me estoy yendo de vacaciones y después de esto vamos a entrar al debate de qué hacer con el ejército. Entonces, esta carta hace sonar todas las alarmas en el movimiento nazi y le dicen a Hitler, mein Führer, Röhm va a dar su golpe ya, hay que hacer algo ya. Entonces, aprovechan todos se conjuncionan para aprovechar la vacación de Röhm, que está en un balneario en Baviera, haciéndose curar de ciertas dolencias que él tenía. Está además con su estado mayor, muchos de ellos homosexuales, ¿no? Se va a tejer una leyenda mucho peor de lo que en realidad era Röhm en este respecto. Y en el 30 de junio de 1934, todas las fuerzas se van a conjuncionar para hacerle lo que se llama un corralito a Röhm y hacer que caiga, que pise el palito y que caiga, ¿no? A Hitler le dicen en tal fecha va a tener el golpe, por lo tanto hay que dar el golpe el 30 en la noche. El propio Hitler en persona se apersona en el hotel donde estaba alojado Röhm con su estado mayor. La versión mentirosa oficial después va a decir que lo encontraron a Röhm en la cama con otro hombre, cuando lo cierto es que estaba anestesiado y estaba siendo tratado médicamente. Hitler llega y toca la puerta brutalmente y a gritos hace que le grita y que le abra la puerta, y Röhm le abre la puerta medio adormilado y le dice, Adolf, ¿qué haces aquí a estas horas, no? Y Adolf entra y le dice, eres un traidor y lo que has hecho merece la muerte, y ordena que lo aprehendan y lo lleven preso. Y al mismo tiempo está sucediendo lo mismo en todo el país. Toda la plana mayor de la SA está siendo arrestada por la SS, y al mismo tiempo están aprovechando varios nazis de deshacerse de sus enemigos personales, de sus acreedores, de una serie de cosas, en lo que se va a llamar la noche de los cuchillos largos, ¿no? Esa misma noche van a morir ejecutados muchos líderes de la SA. El propio Röhm va a ser tomado preso y puesto en una cárcel cerca de Múnich, y Hitler le va a mandar una pistola con una bala
para que tenga, según Hitler, la decencia de pegarse un tiro por haber conspirado contra él. Pero Röhm no sabe de qué está hablando Hitler, cuál conspiración, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál conspiración? Él está indignadísimo de lo que le dicen y sorprendido, indignado. Y cuando le entregan la pistola, dice, pero ¿por qué me tengo que pegar un tiro si yo no he hecho nada? Que si quiere matarme Hitler, que venga él y me mate, ¿no? Obviamente eso no va a suceder, pero Hitler le ordena a un hombre brutal de la SS que vaya y lo mate. Este hombre va a ser en el futuro el comandante del campo de concentración de Dachau. Y este hombre se va a presentar en la celda de Röhm y le va a pegar una ráfaga de ametralladora y lo va a asesinar. Se dice que las últimas palabras de Röhm fueron una mirada de desconcierto total y sus últimas palabras fueron mein Führer, una lealtad hasta el último minuto. Muere Röhm, ¿no? Y ahí tenemos a Röhm y detrás de él a Himmler. Esa foto es realmente, te dice mucho de lo que puede suceder en el futuro, ¿no? Es muy ilustrativa. Y una vez que muere, va a haber una reforma sustancial en el Tercer Reich. Obviamente, Hitler se ha deshecho de lo que podría considerarse su mayor rival por el poder. Va a tener el poder irrestricto y va a haber una serie de reformas judiciales importantes donde la voluntad del Führer es la voluntad legal, ¿no? O sea, cualquier orden de Hitler es la voluntad legal del Estado. La SA va a seguir existiendo, se la va a disminuir radicalmente en sus números, pero va a seguir existiendo, pero como una sombra de lo que era y siempre debajo de la SS. La SS se va a convertir en la Guardia Pretoriana y no solamente eso, sino en una especie de superestado dentro del Estado, súper complicado, súper tenebroso, súper opaco, ¿no? Donde solamente Himmler conocía todos los intríngulis de la complejidad del aparato de la SS, que va a ser la responsable además del Holocausto, entre otras cosas, va a tener su propio ejército la SS, ¿no? Súper complicado todo, pero a la vez, digamos, se dan ahí las bases del totalitarismo. Hasta este momento el Estado nazi no ha sido totalitario. Todas las leyes que se adecúan después de Röhm son lo que va a dar paso a la verdadera dictadura totalitaria nazi. Entre tanto, ¿qué está sucediendo en Bolivia y cómo se percibe la muerte de Röhm en Bolivia? Bien, aquí tenemos una foto de Röhm. Fíjense la diferencia de corpulencia, ¿no? Cuando está en Bolivia está bastante flaco. Esta es una de sus primeras fotografías oficiales en Bolivia con el uniforme del ejército boliviano. Esta misma sesión de fotos se la ve ahí un poquito más tarde o un poquito antes, quizás más relajado. Esta fotografía estaba en venta en eBay hace unos años, en 40 euros creo, firmada por el propio Röhm, ¿no? Con su cigarrito. Cuando estuvo en Bolivia, Röhm, él hizo amistad obviamente con muchos oficiales bolivianos que llegaron a ser muy, muy buenos amigos con él, que van a tener algunos roles importantes durante la Guerra del Chaco y después. Y esta historia, la historia de Röhm y la noche de los cuchillos largos, va a ser una noticia internacional en todas partes, va a llegar a las primeras planas en todas partes del mundo y Bolivia no es la excepción. La cuestión es que Bolivia está enfrascada en 1934 en la Guerra del Chaco y todos los que fueron amigos de Röhm están en el frente de batalla. Por lo tanto, se reporta la noticia de que ha muerto Röhm, pero nadie dice esta boca es mía respecto de Röhm estuvo en Bolivia, fue jefe de Estado Mayor o no, o tuvo estos roles y estos rasgos y etcétera, etcétera. Nadie dice nada porque todos los que lo conocen están en la guerra. Y este rasgo de olvido de Röhm en Bolivia se va a ver reflejado también en Alemania. ¿Por qué? Porque en Alemania va a haber un esfuerzo estatal importante por borrar la memoria de Röhm de todo registro, ¿no? Es decir, su cadáver va a ser enterrado en una fosa común sin que esté registrado dónde. Todas sus biografías y sus papeles y sus documentos van a ser borrados, botados, ocultos. Hay una fotografía del primer gabinete de Hitler, donde se lo ve a Röhm, y en las siguientes ediciones de esa misma fotografía, de una manera muy copiada del estalinismo, Röhm no está, ¿no? Es decir, ha sido evidentemente borrado de ahí.
Y eso ha hecho que sea tremendamente difícil encontrar información acerca de Röhm, que es a donde yo quiero llegar para contarles yo cómo llegué a escribir este libro. Mi padre, hijo de alemanes, siempre que aparecía una referencia a Röhm en una película, en un documental, en un libro, en cualquier parte que solíamos leer juntos, me decía, este ha estado en Bolivia, este ha estado en Bolivia, este ha estado en Bolivia todas las veces. Entonces yo desde muy niño empecé a tener interés en él y empecé a juntar papelitos, recortes, artículos de revistas, libros, etcétera. Y tenía una cosa ya bastante apreciable, y las cartas de Heimsdott también cayeron por ahí, publicadas en mi poder, hasta que un día en la Feria del Libro de La Paz en el año 2004 di con un librito de un historiador con una historia interesante, él mismo, que se llama Charles Arnade. Charles Arnade es un bolivianista que escribió la tesis más importante, más interesante sobre la independencia boliviana. Pues Charles Arnade era el hijo de un oficial alemán que había estado en misión en Bolivia. Este oficial alemán, que se llama Konrad Arnade, era judío, ¿ya? Y había estado en Bolivia y ya no pudo regresar a Alemania por ser judío y por lo tanto emigró a Estados Unidos muy poco tiempo antes de la guerra, llevándose al pequeño Charles Arnade, que había vivido en Bolivia, ¿no? Entonces Charles Arnade, nacido en Alemania, vivido en Bolivia, criado en Estados Unidos, escribió una tesis maravillosa sobre la independencia boliviana, pero además escribió una serie de ensayos y artículos interesantes sobre toda clase de cosas en Bolivia, y entre ellos un artículo muy importante sobre las misiones militares alemanas, donde mencionaba sus fuentes, que una de sus fuentes era un coronel alemán llamado Adolf Röpnack, que había sido el testigo de todas las cosas que había hecho Röhm en Bolivia. Y por lo tanto, cuando era director del periódico La Razón, tuve la fortuna de tener contacto con Arnade. Entonces le dije, doctor Arnade, ¿me puede mandar usted estos documentos? Y él me dijo, él ya estaba muy, muy viejito, y él prácticamente no podía ni siquiera teclear por problemas en sus dedos. Y me dijo, te voy a mandar toda la documentación que tengo. Y me mandó un paquete de este grueso con documentación acerca de Kunt y de Röhm y de Röpnack, y cosas que me complementaban maravillosamente todos mis papelitos y mis recortes, ¿no? Entonces, a partir de ahí se escribió este libro solo. Y una vez que terminé con el libro de Röhm, que es un librito que no llega a las 100 páginas, tenía como para 500 páginas sobre Kunt, y escribí los dos libros al mismo tiempo aproximadamente. Así que esa es la historia de este libro y de esta vida de este señor tan interesante. Podríamos especular cuando charlemos acerca de qué podría haber sucedido si Röhm regresaba a Bolivia, o si se quedaba en Bolivia, o si no lo mataban. Una cosita más, nada más, un detallito importante. Cuando Röhm le exigía a Hitler un rol protagónico para la SA y el reemplazo del ejército, le decía, mira, Adolf, tú lo único que tienes que hacer es decirme si vas a ir por esa dirección, y vamos a hacerlo, porque si no, yo me regreso a Bolivia. Yo en Bolivia soy perfectamente feliz. Y esta es una buena base para poder especular acerca de qué hubiera sucedido si regresaba a Bolivia, qué hubiera sucedido en Bolivia, qué hubiera sucedido en Alemania, cómo hubiera sido diferente la cosa. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Robert. Muchísimas gracias. Hemos disfrutado durante algo más de una hora de una charla espectacular. Tú nos has referido la historia de un personaje cuyos principales, digamos, hitos estuvieron en el periodo entre guerras. No alcanzó él a llegar a la Segunda Guerra Mundial. Un militar de tiempo completo. Un personaje al que la historia quiso borrar de la memoria, pero que especialmente cuando nos cuentas cómo llegaste a él, pues precisamente digamos que tú le regresas con las otras personas que han escrito sobre él, le regresas, lo regresas a la memoria y nos hace conocer su historia. Aquí me han hecho algunas preguntas. Me han dicho que es sobre el tema de la lealtad. Röhm no le fue leal al general Kunt
cuando estuvo en Bolivia esos 2 años y quiso sacarlo. Le fue leal a Hitler hasta el momento de la muerte, como nos lo ha relatado, pero podría decirse que Hitler, a pesar de ser su amigo, no le fue leal o se lo impuso su staff, porque la noche de los cuchillos largos así lo demuestra. ¿O crees tú que el hecho de que le haya mandado un arma con una bala para que se quitara la vida quería decir muestra lealtad, o simplemente que la lealtad de Hitler a Sarov no fue tanta? Bien, es una pregunta muy, muy pertinente. Hay que entender la deslealtad hacia Kunt y la lealtad a Hitler en sus respectivos contextos sociopolíticos, diría yo. Hemos visto ya que Röhm era un nazi más, si tomamos la palabra nacional socialismo, era más socialista que nacional, ¿no? Estaba más cercano al socialismo que al nazismo, digamos. Podría haber sido más, digamos, el ala izquierda, podríamos decir, del movimiento nazi. Y por lo tanto, a él le importaba mucho el tema de la clase social. Veía a Hitler como uno de los suyos. No solamente había sido soldado, además había sido soldado proveniente de una familia pobre, ¿no? Propugnaban un programa político en el cual ambos estaban de acuerdo, mientras que Kunt representaba la élite, la aristocracia, la vieja forma de pensar, la vieja Prusia, a la cual Röhm antagonizaba profundamente. Entonces, por eso le fue desleal, ¿no? Por eso quiso reemplazarlo. En cambio, con Hitler, ya lo hemos visto, no solamente eran amigos, sino además eran miembros de la misma clase, de la misma idea política. Así que yo creo que eso explica bien el por qué fue una y otra cosa. Y no cabe duda, no me cabe la menor duda de que él, por todos los documentos y por todas las reacciones y por todos los testigos que hubo, que él fue leal hasta el último momento y que su caída se produjo por un complot de terceros, ¿no? Si bien él estaba en un momento de arrogancia por el enorme poder que tenía, la cantidad de hombres que tenía bajo su mando, pero jamás se le pasó por la mente el que utilizara esa fuerza en contra de su camarada Adolfo Hitler. Hablando precisamente de esa, digamos, como de ese estilo de él, de ese hombre fuerte, de ese hombre, digamos, de guerra militar, un hombre que, como tú lo decías también, él sentía y vivía por la guerra. O sea, a él le gustaba la parte de la violencia, le gustaba la parte de la guerra, le gustaba la parte del entrenamiento militar. Él cómo trataba a las personas, y él sí tenía sensibilidad, o lo marcaba siempre esa inclinación hacia la violencia. Mira, Röhm es una persona muy interesante por la complejidad de su carácter y de su personalidad. En el libro se relata también que él tocaba muy bien el piano, por ejemplo, y es difícil imaginárselo a él, ¿no es cierto? Con esta visión que tenemos de un hombre tosco, con uniforme, con todas estas actitudes agresivas. Pero sin embargo, él era un buen pianista y participó en Bolivia, por lo menos auspició incluso un concurso de piano, ¿no? Y le gustaba cantar el himno nacional y era muy camarada de sus camaradas, de sus iguales, sobre todo, era muy, muy dado al tratamiento horizontal con la gente. Y la otra cosa que es interesante acerca de la contradicción dentro de su carácter es que él tiene una copiosa correspondencia con un príncipe bávaro, con quien hubiera sido el sucesor a la corona de Baviera, si es que Baviera hubiera seguido siendo un reino, ¿no? El príncipe Ruperto, con quien tenía una enorme afinidad y charlaba mucho con él, ¿no? Es decir, estaba contra Kunt porque era aristocrático, pero era muy amigo a la vez de este príncipe, y con quien tenía una correspondencia además muy interesante, muy abierta y muy amistosa, etcétera, etcétera. Entonces tenía estos contrastes muy fuertes, ¿no? Entre ser este hombre brutal,
macho, homosexual, Mm. ¿no? Además, pero muy sensible artísticamente, ¿no? Y que trataba muy bien, digamos, a su tropa, a sus soldados los trataba muy bien, su bienestar le era profundamente importante. Entonces, son muchas contradicciones, pero eso hace, digamos, que eso es lo delicioso de ver un carácter tan complejo, ¿no? Y no una caricatura bidimensional, blanco y negro, digamos. Precisamente nos pregunta alguna de las asistentes que queda muy interesada en tu libro, es qué tan fácil o no es borrar desde la historia la memoria de un personaje que ha hecho historia. En aquellas épocas era más fácil que hoy. Hoy sería prácticamente imposible porque todo queda registrado en tantos aparatos celulares como hay gente, ¿no? Habría que borrar todo de los celulares, de cada celular. Pero en esas épocas era mucho más fácil porque los repositorios eran fáciles de encontrar, eran relativamente escasos y especialmente era fácil en un estado totalitario, ¿no? Hitler, por ejemplo, manda borrar sus propios documentos inconvenientes, podríamos llamarlos así, ¿no? Sus registros escolares que eran malos o determinadas cosas que no le convenían, sus registros médicos, ¿no? Desaparecen. Entonces, para él era, y para la SS era muy fácil hacer desaparecer personas. Había una política en la SS que se llamaba Nacht und Nebel, ¿no? Noche y niebla, que si te aplicaban a ti como persona noche y niebla, pues desaparecías tú como persona y tu registro de existencia desaparecías. Nunca habías existido. Entonces, en un estado totalitario, y nunca ha habido un estado totalitario tan absoluto como el nacionalsocialista, era extremadamente fácil hacer esto. Ya. Hablando del nacionalsocialismo, me llega otra pregunta y es, eh, ¿cuál era realmente la postura respecto del homosexualismo? Lo has dicho que antes de la Segunda Guerra, Hitler, hay algunas frases que se le atribuyen como que mientras no salga mucho, de pronto se tolera, pero en la Segunda Guerra Mundial fue distinto. Entonces, ¿hubo diferentes posturas o finalmente hubo una tendencia a la tolerancia o a la intolerancia? Es muy bonita pregunta. Eh, y me va a permitir expandirme hacia otro lado para llegar aquí. Estamos acostumbrados a ver esta imagen casi caricaturesca de Hitler, ¿no es cierto? El Hitler gritón, renegón, casi, o sea, realmente bidimensional. Y cuando salió esta película hace un poco más de 10 años, La Caída, que muchos de ustedes han debido verla, donde se veía un Hitler humano que compartía amablemente con sus secretarias, ¿no? Les ofrecía comida y se preocupaba por su bienestar. Hubo en Alemania un debate acerca de cómo es posible que humanicemos a Hitler, semejante monstruo, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos y apegarnos a la visión de la caricatura que siempre se ha visto. Y a mí me pareció sumamente interesante, mientras escribía este libro, encontrarme con ese testimonio de Hitler, con una visión casi liberal, digamos, ¿no? Acerca de la homosexualidad, diciendo, yo les exijo mucho a mis hombres, les exijo muchos sacrificios y lo que ellos hagan entre las cuatro paredes de su dormitorio es cosa de ellos, y refiriéndose a su vida homosexual. No le importaba, solamente le importó cuando empezó a tener consecuencias políticas. Y por lo tanto ahí cambió de postura radicalmente y se volvió un hijo de su época, ¿no? Cuando en aquella época se veía muy mal la homosexualidad. Y las políticas del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial, y hay un poquito más es más, a partir de Röhm probablemente, fue detener y condenar, o sea, y convertir en un delito la homosexualidad. Incluso la ley de la República de Weimar, que es la antecesora inmediata, muy liberal del Tercer Reich,
condenaba la homosexualidad. Había un párrafo que condenaba la homosexualidad explícitamente. Y luego, obviamente, el gobierno nazi va a implementar esto con creces, ¿no? Había un símbolo especial que se colocaba a los presos en los campos de concentración, que implicaba un triángulo rosado para los homosexuales. Es decir, la homosexualidad era un delito penado por ley que te podía llevar a un campo de concentración. Y en el caso de la guerra, te llevaba como soldado a los peores frentes de batalla para asegurar tu muerte, ¿no? Entonces, hay esas dos cosas. Esas dos posturas. Nos preguntan también aquí si podríamos decir que este personaje sembró la semilla para que al final de la Segunda Guerra los nazis encuentren en Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina lugares para su refugio. No, yo diría que hay una ruptura, hay una pared muy sólida que separa a Röhm de los nazis que llegan después de la Segunda Guerra Mundial. Röhm muere en un momento en que la Alemania nazi siempre fue antisemita, siempre tuvo políticas antijudías, todo lo que tú quieras, pero hasta ese momento la Alemania nazi no había implementado las políticas que van a llevar al holocausto, ¿no? Es decir, todavía no ha empezado a asesinar industrialmente a los judíos. Lo va a empezar a planificar dentro de poco, pero todavía no lo ha hecho. Röhm era un nazi que no creía en este tema de la superioridad racial y le importaba un bledo este tipo de cosas. Y se lo decía a Hitler abiertamente. Entonces, hay una diferencia muy grande entre este Röhm pre-guerra y los nazis de la posguerra, ¿no? Estos nazis más tempranos, podríamos decir, son más inocentes, si tú quieres. Röhm murió siendo inocente hasta cierto punto, hasta donde se pueda medir respecto de lo que va a suceder, lo que va a manchar absolutamente al Tercer Reich, al nazismo, a Alemania, con todo lo que significa la muerte del judaísmo, ¿no? Entonces, no hay ninguna relación entre los nazis posteriores que van a llegar aquí a América Latina con Röhm. Allí nos queda un punto precisamente muy interesante para algo que tú manejas muy bien, que son los contrafactuales o la contrahistoria. Porque podría preguntarse uno qué hubiera pasado con Rom si no muere en la noche de los cuchillos largos y se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Hay otro tema para cuál había sido su rol, cómo hubieran sido si las SS, que finalmente fueron el brazo, digamos, como de protección y armado de Hitler, hubiera estado comandado por él y no por Himmler. Pero bueno, todo eso se lo dejamos a la contrahistoria. Por ahora no nos resta más sino agradecerte inmensamente, Robert, tu participación en esta tarde de historia desde Bolivia y desde acá. Nosotros estamos muy contentos con este grupo de encuentro histórico y narrativo que hemos logrado ir construyendo con historiadores de varios países de América del Sur, entre ellos Bolivia y contigo. Y esperamos volverte a tener en nuestras tardes con historia. Sabemos que estás trabajando en un proyecto muy interesante y pues desde acá la Fundación Festival Internacional de Historia quiere decirte que cuando tu proyecto esté listo, nuestras puertas están abiertas para que nos lo cuentes y nos lo expongas, que estoy segura que va a ser un éxito rotundo tanto en la historia como en la narrativa. Muchas gracias. Si nos quieres contar algo. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias además por darme la oportunidad de decir algo al respecto. Sí, en los primeros meses del próximo año, que ya estamos a puertas, voy a publicar un libro junto con un socio mío. Hemos escrito un libro a cuatro manos que es la biografía de un personaje todavía muy desconocido que se llama Mauricio Hochschild.
Mauricio Hochschild fue un magnate minero, uno de los magnates mineros más importantes del mundo en su momento. Estamos hablando de los años 30, 40, que vivía en Bolivia, un judío nacido en Alemania, pero hizo su fortuna en Bolivia, que va a poner todo el peso de su influencia y de su fortuna para salvar judíos del Tercer Reich. Y va a traer a varios miles de judíos a América Latina, especialmente a Argentina y Bolivia, varios miles, o sea, estamos hablando de un Schindler multiplicado. Y su vida es fascinante porque más allá de esto, que es súper importante a un nivel universal, él tiene una serie de otros avatares vitales que realmente son increíbles. Es un hombre que se ha escapado de las garras de la muerte varias veces de forma milagrosa y un tipo fascinante. Así que bueno, este libro, que se titulará Escape a los Andes, va a salir en enero y febrero del próximo año en América Latina. Bueno, pues aquí están las puertas abiertas para que podamos hacer una conversación sobre ese libro. A todos nuestros asistentes les damos las gracias por habernos acompañado en el programa de Tardeando con la Historia y los invitamos para los próximos sábados nos sigan acompañando, al igual que en otros de nuestros programas. A ti, Robert, una buena noche, porque para ti ya oscureció, para nosotros está por oscurecer en un rato. Un abrazo muy grande. Chao. Bueno, muchas gracias. Qué gusto tan grande. Bueno, un gusto, pues un privilegio. un abrazo. Gracias. Igualmente, igual. Bueno.